El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, la palabra de hoy es fantástica. Primero de todo decir que estamos celebrando a San Buenaventura, un gran santo y doctor de la Iglesia, de la orden franciscana, que fue su superior durante muchísimos años y que se formó profundamente en París, donde impartió también teología. Ha compuesto algunos himnos a Jesucristo Eucaristía, y tiene una frase que a mí me gusta mucho porque dice que el gozo espiritual es la mejor señal de que la gracia habita en el alma. Muchas veces estamos atribulados, estamos atormentados y pensamos que la culpa de nuestros males es precisamente lo externo, y no es eso, es que no hemos custodiado nuestro corazón y no hemos defendido esta gracia del Espíritu dentro de nosotros. Por eso, cuando estamos vacíos del Espíritu de Jesucristo, entramos en sufrimiento aunque tengamos todo alrededor aparentemente bien. Pero necesitamos de la gracia, porque lo que nos hace verdaderamente gozar la vida y disfrutar de todas las cosas en su sentido más absoluto es precisamente estar unidos al Creador. Por eso la gente tiene todo y acaba suicidándose, porque tiene todo lo externo, todo lo aparente, pero no ha tenido la capacidad de discernir, ir a lo esencial de la vida, al núcleo, al centro neurálgico de lo que de verdad hace feliz al hombre, que es estar en comunión con el Creador. Pues esto San Buenaventura lo supo, lo entendió muy bien. De hecho, él tenía la capacidad de desmontar sofismas precisamente porque tenía este discernimiento de poder ver cuáles eran los errores de las ideas de los enemigos de la Iglesia. Y fue nombrado obispo y lo rechazó por humildad. Hay una cosa que a mí me llama la atención y que quizá a alguno de los que veis el canal os ayudará. San Buenaventura era un escrupuloso tremendo. Dice que siempre veía pecados, defectos, que siempre estaba como atormentado por esto, pero dice su biografía que gracias a un don de Dios, a un milagro que ocurrió en su vida, pues pudo, porque esto le llevaba a dejar de comulgar muchas veces, pues se le quitó esto y pudo empezar a recibir la comunión con asiduidad. Y esto es signo también de humildad, porque eso lo dice la regla de San Benito. Dice, el primer grado de la humildad es aceptar los propios defectos y debilidades. ¿Qué es más santo? Aquel que se martiriza Una cosa es reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestros pecados, que eso está muy bien, porque eso es iluminación de la mente que el Señor nos da y del corazón para poder ver pues todo aquello que nos separa de Él, pero no para flagelarnos, no con un juicio de castigo, porque eso es la interpretación que el demonio nos hace, sino a la luz de la misericordia de Dios, porque Dios te ilumina tu realidad no para machacarte, para triturarte, para acusarte, como hace el enemigo, sino que te la ilumina para que te conviertas, para que puedas salir de ahí. Y esto tiene muchísima relación con el Evangelio de hoy. Yo diría que el Evangelio de hoy, si hubiera que ponerle un titular, sería la urgencia de la conversión. A mí me encanta porque este Evangelio habla de cómo la misericordia del Señor nos surge, nos mueve, nos lleva al deseo de conversión profundo y real, porque hoy habla de unas ciudades, ¿no? Estas ciudades podemos ser tú y yo hoy. Habla de Corazín, habla de Betsaida y habla de Cafarnaúm. La traducción de todas estas ciudades son, Corazín es mi misterio, Betsaida es la ciudad de los frutos y Cafarnaúm es la villa hermosa. O sea, son todas ciudades en las que Jesucristo ha estado presente de una manera especial. Son las ciudades que físicamente han tenido al Hijo de Dios. Son ciudades que han palpado, que han tocado, que han visto milagros, que han visto todo lo que Jesucristo ha hecho. Se me ocurre, por ejemplo, en Cafarnaúm empieza curando a la suegra de Pedro,
y ha visto muchísimos milagros. Sin embargo, se han endurecido. No ha servido eso. Y yo, esto, transportándolo a nuestra vida, digo, ¿cuántos milagros no has visto tú en tu vida? Y no me refiero a milagros de que había uno que estaba a punto de morirse y milagrosamente ha sido curado, que también. Pero eso no es lo importante, sino cuántos milagros has visto tú en tu vida. ¿Cuántas veces has llegado destruido a la iglesia, a punto de divorciarte, con las manos llenas de pecados, y has sido perdonado? Nosotros en la iglesia hemos vivido el milagro moral, que es que se nos ha devuelto la dignidad de hijos de Dios después de tantas veces que nosotros la hemos pisoteado. Sin embargo, el demonio, cuando quiere atribularte, te borra todo esto, te borra los memoriales de Dios en tu vida y te dice, venga, tú disfruta la vida, tú métete en el pecado, tú tienes derecho a juzgar, tienes derecho a murmurar, porque todo el mundo lo hace, tienes derecho a robar, tienes derecho a vivir tu sexualidad como tú entiendas, tienes derecho a no tener hijos. Y entonces te empieza a erigir como el Dios de tu vida, como si la vida fuese una autoconstrucción que el hombre hace erigiéndose como Dios. Y esto es haberse olvidado del origen. Por eso normalmente el que está alejado del Señor ha olvidado el origen, de dónde viene y a dónde va. Y también ha olvidado los memoriales de Dios en su vida. O quizás no ha recibido la luz de la fe para poder reconocerlo, porque lo que mucha gente vive como una tragedia, para el cristiano muchas veces es la fuerza de Dios, porque la gracia de Dios se manifiesta, sobre todo, hermanos, en los acontecimientos de sufrimiento. Yo os lo puedo decir, donde yo he visto el amor de Dios con profundidad, su misericordia y su fuerza y potencia, el brazo poderoso de Dios, ha sido en donde yo no podía llegar. Y creo que eso es una experiencia que todo cristiano tiene que tener, y hasta que no lo tienes, pues vives de teorías, pero hace falta experimentar esto. Por eso, esto que le dice hoy el Señor es una profecía que se va a cumplir hasta físicamente, porque le dice, ay de vosotras, ¿no? Son los famosos ayes, los lamentos del Señor que llora también por Jerusalén. Dice, ay de vosotras, ¿qué más puedo hacer que no haya hecho? Dice, habéis visto todo, habéis presenciado todo. Jerusalén será testigo de cómo el Hijo de Dios muere de la peor manera, como un criminal, como un sinvergüenza, sin juzgar a nadie y por amor, y aún así muchos no se convierten. Por eso ese es el juicio, que siendo testigos de esto, lo hayamos rechazado. Y en nuestra vida constantemente tenemos esta dicotomía, este dilema. Cada vez que ocurren acontecimientos de cualquier tipo, se nos presenta con Dios o contra Dios, soltar a Jesús o soltar a Barrabás. Frente a una situación de injusticia, tú puedes querer defenderte y querer imponer tus ideas, tu justicia, lo que tú piensas, hacer lo que tú dices, o poder, como Jesucristo, aceptar esta actitud de mansedumbre, de humildad, de decir, ¿y por qué a mí no me puede ocurrir esto? Como ha hecho el rey David, ¿no? Que sabía que por sus pecados se merecía lo peor, y por eso puede aceptar la persecución, puede aceptar que su hijo se vuelva contra él, etc. Pues decía que esto se cumple hasta físicamente, porque de hecho en las últimas excavaciones arqueológicas, yo cuando he estado ahí en la tierra de Israel, verdaderamente Corazín, Betsaida han sido destruidas, y Cafarnaún, y se encuentran sumergidas en el mar. O sea, dice, hasta el cielo te quieres coronar, Cafarnaún, hasta el abismo te hundirás. Y físicamente, no se sabe si ha sido por un terremoto que ocurrió, pero la ciudad está sumergida, parte de la ciudad está sumergida bajo el agua. O sea que estas palabras de Dios han sido proféticas, igual que cada palabra que se pronuncia cada día, en la liturgia de cada día, en el evangelio de cada domingo, es una palabra profética sobre nuestra vida, que a su tiempo tomará un sentido, porque seremos juzgados a la luz de esta palabra que hemos recibido. Por eso este evangelio no es para ponerse a temblar, todo lo contrario, es un evangelio para dar gracias a Dios, porque tienes una voz que te anuncia y que te denuncia, y que te dice, no da igual cómo vivas, no da igual que vivas en el pecado mortal, que no, conviértete, urge la conversión. Yo creo que un problema que estamos teniendo en la actualidad, y muchas veces también durante todo este ministerio del Papa Francisco y todo esto, es que hemos distorsionado o hemos cambiado el sentido etimológico de la palabra misericordia. Pensamos que misericordia es que frente al pecado, frente a la debilidad, frente a la fragilidad, hay que perdonarlo todo, hay que decir que no ha pasado nada. No, no, no. La misericordia tiene un precio, que es la sangre de Cristo, que es que el Hijo de Dios ha dado la vida por ti. Por eso es tan seria la conversión, porque si tú de verdad, frente a tus pecados, frente al pecado mortal, has acogido la misericordia, te has reconciliado con Dios, eso tiene una repercusión en tu vida que te lleva al deseo de establecer este combate y combatir para no perder la gracia. Ahora, si tú quieres vivir una vida de disolución, una vida alejado de Dios, siendo Dios de tu vida, ¿qué más puede hacer Dios? Eso, la misericordia tiene un precio, que es la sangre de Cristo. La misericordia no se pisotea, no se le echan margaritas a los cerdos. Eso,
esta llamada a la misericordia, esta llamada que hace Jesucristo en el Evangelio a la conversión de las ciudades es una llamada a la misericordia. La misericordia tiene un tiempo, que es ahora, mientras tienes aliento de vida, mientras tienes libertad, mientras puedes decidir. Y digo, ¿cuánta gente ha vivido alejada de Dios, pero luego va, cuando está muerto, de cuerpo presente a la iglesia? Y digo, lo confiamos a la misericordia del Señor y sabemos que Dios es poderoso. Pero digo, vale muchísimo más una misa de vivo que 200 misas de muerto. Porque lo que el Señor quiere es tu libertad. Él te ha creado libre para que a través de tu libertad puedas llegar a Él, porque Él te ha hecho capaz de llegar a Él mismo. Ha puesto en el corazón del hombre el deseo de Dios y nos va dando cosas en la vida que nos remiten a Dios. Por eso, hermanos, nuestra libertad. ¿Cómo escuchas estas palabras? ¿Cómo estás tú hoy de frente a esta palabra? ¿De verdad tienes deseo de convertirte? Y esto, repito, no es para asustarnos ni para autoflagelarnos y decir, ay, madre mía, no, no, no. La debilidad siempre va a estar y el pecado siempre nos acompañará y seremos pecadores hasta el último momento de nuestra vida. Pero es muy diferente caer en pecado y levantarse o combatir y tener un corazón con deseo de conversión a vivir una situación de pecado. Por eso remito, vuelvo a decir lo que decía San Bonaventura. El gozo espiritual es el mejor síntoma de que la gracia de Dios habita en nosotros, es el signo mayor. Por eso cuando uno tiene a Dios y vive una vida de gracia, vive en paz. Cuando vives haciendo lo que te da la gana, pero empecatado, vives en una frustración, en una desesperación, en un mal carácter. Yo no sé si os dais cuenta, en política se ve muy bien. Toda esta gente que defiende todas estas ideas antivida, antidios, antitodo, parecen perros rabiosos. Su política es nada más que atacar al otro, morder, meter veneno, inocular veneno. Hay ideologías políticas que son solo buscar enemigos y a crucificarlo, a matarlo, como han hecho con Jesucristo. Si es que al final no dista tanto lo que vivimos en el presente del pasado. Por eso, hermanos, ánimo. Esta palabra es una palabra hoy de conversión. En este día, víspera, mañana celebraremos a la Virgen del Monte Carmelo, a la Virgen del Carmen, esta Virgen de verano, con las procesiones marítimas bellísimas. Pues pidámosle también a la Madre de Dios que nos conceda verdaderamente escuchar a su Hijo. Ella, que es la medianera de todas las gracias, que nos lleve a su Hijo, que nos abra el oído para escuchar a su Hijo y no tirar esta palabra por tierra, hermanos, porque todos al final, como estas ciudades, nos llegará el momento del escrutinio final de nuestra vida. Por eso esta palabra se verá si ha sido la que ha iluminado nuestro sendero o hemos vivido de acuerdo a lo que mi mente piensa, mi razón piensa, lo que yo quiero. Por eso el cristianismo aborda todas las dimensiones de la persona. El cristiano ya no vive su vida, vive la vida en Dios. Entonces la manera de vivir, de actuar es otra. Y es en una alegría profunda de tener la certeza de la vida eterna, la victoria sobre el enemigo, la victoria sobre la muerte. Pues hermanos, que esta palabra se haga vida en nosotros. Que así sea.